¿Ya conoces esta tendencia de pastel para vender? Yo estoy enamorada de esta presentación. Te voy a enseñar a hacer la receta y te muestro 7 decoraciones muy fáciles, ideales para Navidad. Es un pastelito en capas con sabores muy especiales que puedes adaptar a tu gusto. Es una gran opción de delivery, son estos pastelitos en vaso que están listos para llevar y transportar fácilmente. Para empezar con nuestra receta va a ser muy rápido. En esta ocasión yo voy a usar esta harina de pastel, es una harina preparada sabor vainilla, es de la marca Mavic Chef. Puedes usar la receta que tú prefieras, simplemente tienes que seguir las instrucciones que te indique el fabricante o seguir la receta que tú quieras. En mi caso estuvo demasiado fácil, simplemente agregué huevos, esta harina también necesita agua y aceite. Mezclé todo y para darle un toque así muy especial, muy navideño, yo le puse un poquito de jengibre y también una mezcla de especias. Lo llevé a hornear según las instrucciones que venían ahí en el empaque y hay que dejarlo enfriar. Entonces, como la idea de estos vasitos es que quede un pastel en capas, pues vamos a cortar nuestro bizcocho en capas. Yo lo horneé en un molde de 23 centímetros, lo corté en 3 capas y más o menos cada capa mide 1,5 centímetros. Y ahora voy a pintar la crema con la que voy a decorar mis pastelitos. De hecho, en esta ocasión estoy usando un frosting de queso Filadelfia y te voy a decir súper rápido cómo lo hice. Lo primero que hice es poner mantequilla en un tazón. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Aquí le puse azúcar glass y la batí con una cucharadita de vainilla. Cuando hagas este tipo de cremas te recomiendo usar una vainilla transparente porque, por ejemplo, en este caso voy a dejar una parte sin ponerle ningún colorante, entonces para que no quede muy amarilla por el efecto de la mantequilla, te recomiendo usar vainilla transparente. Y simplemente tienes que mezclarlo con tu batidora un par de minutos hasta que todos los ingredientes se vean muy homogéneos, que se vea así bien mezclado. Y ya que lo tengo así, ahora lo separo y en otro recipiente voy a batir el queso. Este sí lo tengo frío y me gusta a mí hacerlo de esta forma para que el queso no pierda su estructura cremosa y tampoco se formen grumos. Pero es importante que no batas mucho, nada más hasta que se vea así cremoso. Ahora ya que lo tienes así, hay que integrarlo con la mezcla de mantequilla y simplemente lo vamos a batir por 1 minuto más hasta que todo se una. Yo dividí la crema a ojo y dejé una parte en blanco y para pintarlo te recomiendo que uses colorantes en gel porque son los que pigmentan mucho mejor. En esta ocasión voy a empezar con el rojo. Cuando termines de pintarlos, los reservas un momento y ahora vamos con la siguiente elaboración. Como esta presentación es así en vasito, se presta perfecto para que lo humedezcas. Mira esta opción, tengo aquí leche tibia y también una cucharada de dulce de leche. Simplemente hay que mezclarlos hasta que se integren perfectamente. Esto si quieres también se puede hacer con agua, puedes usar un almíbar simple y de hecho esta presentación también se presta para que lo hagas de 3 leches. Ya tengo por cierto un video de Navidad de 3 leches donde hice unos vasitos también muy bonitos. Te voy a dejar ese video aquí en una tarjeta y también te lo pongo abajo en la descripción. Hay que llevar esto a enfriar hasta el momento en el que vayamos a usarlo. Para armar nuestro pastel necesitamos este tipo de vasitos, es un vaso de cartón del que se usa para el café. Este que tengo aquí es color blanco, hay en diferentes colores y lo que tenemos que hacer es ir recortando nuestro bizcocho en diferentes tamaños. Por ejemplo, este aro yo lo usaría para la parte de hasta abajo y vamos a ir sacando capas de la medida de nuestro vasito. Tienes que adaptar el corte al tamaño del contenedor que tú consigas. Estos son de 8 onzas, que son más o menos 240 mililitros. Como mi vaso es más ancho de arriba, hice 3 cortes de diferentes tamaños. Si no tienes cortadores como este, también puedes tomar la medida de tu vaso como referencia e irla cortando con un cuchillo. Y para armarlos, simplemente vas a poner una capa de bizcocho, agregas la leche o lo que hayas escogido para remojarlo. También puedes usar algún almíbar o un jarabe de 3 leches. Y después le pones la primer capa de relleno. Esta vez yo usé dulce de leche con nuez y ya nada más vas a ir repitiendo el procedimiento con otra capa de bizcocho. Para esta presentación en vasitos puedes usar la receta o el relleno que se te antoje, incluido el pastel de 3 leches. Y muchas veces esa receta no aplica para todas las presentaciones, pues en este caso sí aplica. Te recomiendo mucho usar este tipo de harinas profesionales, especialmente si tienes negocio, porque te ayudan mucho a ahorrar tiempo y a ser más eficiente.
Y si haces esta misma combinación así con el dulce de leche, vas a ver que además de rápido, el resultado es delicioso. Ya terminé de llenar los vasitos, a mí me salieron 11 con esta medida, aunque me sobraron algunos recortes, siempre sobran, pero estos ya sabes que se pueden aprovechar para hacer cakesicles o K-pops. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con la decoración. Voy a empezar poniendo la crema, te recomiendo hacerlo de esta forma, o sea, primero poner la capa del color que tú hayas elegido antes de pasarlo a mangas pasteleras. De hecho, este es un color de base, pero recuerda que tú puedes usar los colores de Navidad que más te gusten. Yo le estoy alisando aquí con una espátula de estas de ángulo, pero para perfeccionar la parte de abajo voy a usar un acetato. Y aquí no te estreses, no te agobies, no te tiene que quedar perfecto. De hecho, yo al final vi que se me hizo más fácil hacerlo con una cuchara. Entonces, no te preocupes tampoco si se te va embarrando por los lados, porque eso ahorita que esté frío se nos va a hacer más fácil limpiarlo. Y ese es el siguiente paso, hay que llevarlos a enfriar para que sea más fácil la siguiente aplicación cuando empecemos a hacer las figuritas. Vamos a empezar con nuestro primer pastelito y lo que voy a hacer es limpiar con una servilleta por toda la orilla antes de empezar a hacer el dibujo. Todas las boquillas que voy a usar son de cookie cake, son boquillas lisas. Voy a empezar con la número 10 y voy a empezar a darle forma de un muñeco de jengibre. Si no quieres hacer dibujos, puedes hacer figuras sencillas como estrellas o copos de nieve, o también puedes escribir frases como Feliz Navidad usando solamente un color, por ejemplo el color blanco. En esta ocasión yo voy a usar este frosting, pero de hecho puedes hacer decoraciones incluso con crema batida como te mostré en el video de Halloween. Para hacer los detalles estoy usando la boquilla número 1 en color blanco y negro y unas perlitas para decorar. Con la boquilla número 32 de Cookie Cakes y en color verde vamos a ir haciendo estas conchitas. Y nuevamente con la boquilla 10 hago la parte del tronco del árbol. Yo lo hago así porque son las mangas que ya tengo armadas, pero aquí si quieres puedes usar una boquilla más pequeña para el tronco. Y si te das cuenta no tienes que ser un experto haciendo dibujos, estas son figuras muy sencillas y con algunos cuantos detalles como unas perlitas comestibles quedan con un resultado muy lindo. Otra figura muy representativa de la Navidad es la guirnalda navideña y yo la hago con la misma boquilla 32. Vas haciendo conchas mientras giras el vaso y le pones unas perlas comestibles para decorar. Y si quieres también puedes hacer las mismas decoraciones cambiando los colores y los sprinkles que le pongas y vas a ver que también se ven muy lindos. Esta decoración también es muy fácil, vas a ver que queda muy bonita. Estoy usando una boquilla del número 1 y hay algunas decoraciones que a veces no me quedan tan perfectas, pero trato de no atravesar mis manos en la cámara y es que esta estaba tan fácil que me atreví a hacerla al revés para que tú puedas verla. Claro que tú puedes hacerlas con más calma y más detalle y a esta ya nada más al final le puse unas cuantas perlitas. Estas que estoy usando son de la marca Baker & Chef. Generalmente yo prefiero usar la crema de mantequilla a base de merengue suizo para hacer decoraciones, pero si a ti te gusta más el frosting de queso crema, pues ya has visto que también con este puedes decorar y además sabe delicioso. Para hacer todos los detalles de esta decoración usé la duya número 1. A mí me encanta muchísimo esta idea de pastel en vaso de café porque están listos para llevar y también podrían usarse como para mesas de postres. Para esta decoración puedes usar crema en un color más claro, pero yo haré un Santa muy bronceado, así que usé el mismo color y la duya con el que hice el muñeco de jengibre.
Luego voy cubriendo todo alrededor con crema en color blanco para hacerle la barba y el pelo. Le pongo ojos, una perlita roja para la nariz. Hice el gorro en el espacio que me quedó y lo terminé con algunas perlas blancas. No olvides escribirme en los comentarios cuál de estas decoraciones fue tu favorita. Esta posiblemente sea la decoración más fácil de todas, así que no tienes pretexto para no hacer estos pastelitos en vaso. Y mira qué bonitos quedaron. Para mí, o sea, sí, esta presentación me encanta. El vaso hace que se vea muy elegante y de hecho así es como luciría por dentro. Aquí te voy a mostrar lo delicioso que está esta combinación de sabores. Puedes hacerlo con la crema que tú quieras, con el relleno. Es un poco, además de presumir los diseños, es también la idea de presumir los sabores, que es en capas. Y esta presentación está perfecta para una mesa de postres. Ya me imagino así todo personalizado. Yo creo que se vería chulísimo. Y la idea también es que esta presentación es muy de cafetería, es muy para llevar, para dar un regalito. Venimos de los Lunchbox Cake, que ya son personalizables y pequeñitos, pues esta idea es hacerlo todavía más pequeñito. Los puedes vender de a 4 por 6, que sería media docena, una docena completa, entonces ya tú decides. Esto tienes que aprovecharlo porque recuerda que entre más pequeña sea la presentación, tienes la oportunidad de tener mayor margen de ganancia. Siempre y cuando cotices bien, siempre y cuando hagas bien tus cálculos. Si no sabes cómo hacerlo, cómo calcular el precio, en la descripción te voy a dejar un video donde te doy algunos puntos que tienes que tomar en cuenta siempre que vayas a ponerle precio a tu trabajo. Y ves como con un vasito de café, o sea, se puede hacer algo muy bonito. Estos vasitos yo los compré en una tienda especial donde venden envases para alimentos, pero si encuentro el link de donde puedes comprarlos en línea, te lo voy a poner también aquí abajo en la descripción. Voy a estar haciendo más diseños porque la verdad es una tendencia que a mí me gustó muchísimo, creo que se viene con todo y te voy a dar más ideas. Y si tú haces algún postre, o sea, si haces este o cualquier otro postre del canal, puedes enviarme tu foto. Aquí te voy a compartir algunas fotos que me envían. Ya sabes que me gusta mucho ponerlas por aquí, presumírtelas, me encanta compartirlas con ustedes porque son de personas que ya hicieron los postres y que me dicen que están haciendo su negocio o que están haciendo postres para su familia. Si quieres enviarme tu foto, aquí te pongo mis redes sociales. Me encuentras en redes sociales como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena. Y las personas que están apareciendo en este momento aquí en tu pantalla son todos los miembros que me apoyan con mi contenido, o sea, me apoyan haciéndose miembros de mi canal. Y le voy a dar la bienvenida a una nueva miembro en el nivel de Lichu, que es la Reina Valenzuela. Pero si ahorita no puedes hacerte miembro, me ayudas muchísimo cada vez que compartes mi contenido, cada vez que le das like, o si te gusta ver videos de estos, suscríbete al canal porque tengo muchísimos y son completamente gratis. Y por cierto, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.